Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12. Ha habido varias líneas en el himno que hemos cantado relacionado con lo que está escrito aquí. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando seamos tentados, debemos recordar que no podemos decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja de crecer, da a luz la muerte. Así que, amados hermanos míos, no eráis. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Vamos a escuchar con cuidado la exposición de esta palabra. Continuamos con esta carta de Santiago, que es una carta a la que algunos se refieren como los proverbios del Nuevo Testamento, porque es una carta que nos ofrece mucha sabiduría práctica para nuestra propia vida y también para la vida de la Iglesia. Y vamos a ver que los versículos de hoy, que hemos estado leyendo, nos animan a perseverar en medio de las pruebas, siendo conscientes del origen de nuestras tentaciones y siendo conscientes del origen de nuestras bendiciones. Y el versículo 12 empieza con esta bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Os suena el tema de la prueba ya en Santiago? ¿Alguien se acuerda de algún versículo que ya nos haya hablado de la prueba? Hace muy poco, ¿verdad? Hace unas 2 semanas escuchábamos el primer tema de esta carta, el versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, que os halléis en diversas pruebas. Y lo primero que esta carta dice sobre las pruebas es un poco raro, ¿no? Nos pilla un poco a contrapié, porque tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Eso ya lo escuchamos hace unas semanas, pero así de primeras nos suena un poco raro. Lo que este versículo 12 nos dice, nos parece más normal, ¿verdad? Nos dice que si perseveramos bajo la prueba, entonces somos bienaventurados, somos felices, bendecidos. ¿Por qué? Porque recibiremos la recompensa prometida por Dios. ¿Qué pasa? Que aunque una cosa como esta nos parece más lógica, pero lo que leíamos al principio nos parece mucho más
raro, lo cierto es que están conectadas estas dos cosas. No está aquí esto al azar, sino lo que vemos es que para perseverar bajo la prueba es necesario que vivamos con gozo. Es necesario que nos enfoquemos en lo que la prueba está produciendo en nosotros, no ahora mismo, sino a largo plazo, en vez de enfocarnos solo en el sufrimiento temporal que estamos padeciendo ahora. El versículo 2 decía, alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero por qué? ¿Por qué había que alegrarse? Porque la prueba produce paciencia, ¿verdad? Y luego el versículo 4, y la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos. O sea que nos está diciendo, alegraos porque esta prueba que estáis sufriendo a la larga va a producir esto en vosotros. El versículo 12 nos dice, felices los que perseveran bajo la prueba, porque más adelante, una vez aprobados, recibirán la corona de la vida. El principio es el mismo. Durante la prueba, miremos hacia adelante, miremos a lo que la prueba está produciendo en nosotros. Por muy dura que pueda parecer la prueba, por muy complicada, por muy compleja que sea, tiene un propósito positivo de parte de Dios para tu vida. Y como decía, lo que aprendemos en estos pasajes es que si queremos superar las pruebas, tenemos que enfocarnos en los resultados futuros. Claro, eso en parte sería un poco imposible, ¿no? Porque estoy pasando en la prueba, no me puedo consolar simplemente pensando que, bueno, después de la prueba ya estaré mejor, ¿no? No sé si os acordáis cuando en la pandemia, hace pocos años, cuando estábamos metidos ahí en la pandemia, ¿cuál era una de las frases que se puso de moda? Decían, de esta saldremos mejores, ¿no? Como, no nos preocupemos que esta pandemia tan horrible, todo esto que estamos sufriendo, ya veréis que saldremos mejores personas, mejor no sé qué, mejor no sé cuánto. Bueno, si hiciéramos un test entre cómo éramos antes y cómo éramos después de la pandemia, ¿cuántos diríamos hemos salido mejor? La sociedad en general, ¿no? Ahora no pensemos en personas. ¿En general en la sociedad estamos mejor que antes? No, era una idea que, bueno, tenían esa esperanza. ¿Saldremos mejores? La realidad es que no. Ahora, nosotros, los hijos de Dios, cuando estamos en medio de las pruebas, sí que podemos decir con todas las letras de la ley, de esta saldremos mejores. ¿Por qué? ¿Porque tenemos más esperanza? ¿Porque somos mejores? No, porque Dios lo ha prometido. Porque Dios es el que ha dicho, la prueba da el resultado que yo quiero. Versículo 2 decía, la paciencia ha de tener su perfecto resultado. La prueba nos lleva a ser más completos. Igualmente aquí dice este versículo que el Señor ha prometido esa corona de la vida a los que perseveran en la prueba. Entonces, los cristianos podemos decir, saldremos mejor de esta, porque es verdad, porque Dios ha prometido que de las pruebas saldremos mejor. Ahora, obviamente, dentro de la prueba, pues no la disfrutamos, ¿verdad? Dentro de la prueba nos cuesta verlo, pero si queremos perseverar, tenemos que tener esta mirada hacia adelante. De esta saldremos mejores porque Dios lo ha prometido en su palabra, porque Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Así que si estás en medio de pruebas, te animo a que tengas esperanza, a que la vivas teniendo claro que al otro lado de la prueba Dios habrá conseguido su propósito en tu vida. Ahora, el texto no se queda en esta idea que es confortante, que nos gusta, sino que avanza y nos confronta con un posible peligro con el que podemos caer los cristianos a la hora de afrontar las pruebas. Versículo 13, que nadie diga cuando es tentado,
soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Asociadas a las pruebas que pasamos vienen una serie de tentaciones que pueden inducirnos a caer y a no superar la prueba. Si estamos en medio de una enfermedad, podemos estar tentados de abandonar al Señor porque creemos que Él no nos cuida, que Él no se preocupa de nosotros o que no lo importamos. Si en el trabajo están habiendo dificultades, están haciendo recortes, yo puedo estar tentado a empezar a mentir sobre mis compañeros, a hablar mal de ellos, a dejarlos mal delante del jefe, para así asegurarme yo que a mí no me van a echar. Si mis hijos están muy desobedientes, no los míos, cualquiera otro, puedo estar tentado de quizá ponerme a gritar como un loco para descargar mi ira. ¿Qué nos dice este texto? Que no se nos ocurra pensar que la tentación proviene de Dios, que nadie diga que es tentado por Dios. Y dice aquí dos motivos. Primero, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, Dios no tiene ningún tipo de atracción por hacer lo malo. Dios es santo, Él es justo, es perfecto y por tanto Dios no tiene ninguna inclinación, ningún deseo en pecar, en hacer lo malo. ¿De acuerdo? Esto no quita que Jesús, cuando se encarna, cuando Él se hace humano, no significa que Jesús no sufriera toda la fuerza de la tentación, ¿de acuerdo? Pero este texto nos deja claro, Dios no puede ser tentado por el mal. Segundo motivo que da, Dios mismo no tienta a nadie. Aquí el texto parece que está usando los términos de prueba y tentación como de una forma un poco intercambiable, ¿no? Aunque, si miramos un poco el Nuevo Testamento completamente, lo que vemos es que quizá podemos matizar un poco lo que es la tentación y lo que es la prueba. Solemos decir que una prueba es una situación que Dios diseña, dirige, permite en nuestra vida para que crezcamos, para que sus hijos se desarrollen espiritualmente. Por ejemplo, en Primera de Pedro, el apóstol habla de que nuestra fe es probada como el oro, ¿verdad? Se pone al fuego y se purifica. Bueno, Dios nos prueba con el objetivo de que nos desarrollemos espiritualmente. En cambio, cuando hablamos de la tentación, nos solemos referir a algo que busca destruirnos, que lo que quiere es que desactivarnos, hacernos inútiles espiritualmente. La prueba está pensada para acercarnos a Dios, la tentación está pensada para alejarnos de Dios y destruirnos. Entonces, ¿qué nos enseña este texto? Pues que Dios no nos tienta. Dios es puro y en ningún caso Dios busca nuestra destrucción, sino que Dios siempre está buscando nuestra edificación. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene la tentación? ¿No? Porque Dios no nos tienta, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos claro. ¿Quién nos tienta? ¿Quién nos tienta? A ver, ¿quién? El enemigo, ¿verdad? El enemigo es el que nos tienta, el enemigo es el malo que siempre está buscando cómo hacernos caer. Bueno, eso es una verdad bíblica. También en Pedro, en la carta de Pedro, leemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Es verdad, Satanás también es llamado el tentador, eso es cierto, pero este texto no nos dice, tentación solo el enemigo. Fijaos, versículo 14, dice, ¿no?, que Dios mismo no tienta a nadie, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por Satanás. No, ¿qué dice?
por su propia pasión. Si tenéis la versión Reina Valera, por su concupiscencia. Palabra interesante, ¿verdad? Versículo 15 sigue diciendo: después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿De dónde viene la tentación? ¿De Satanás? No. La tentación viene de nuestro interior. Eso ya no es tan bonito, ¿verdad? Porque cuando la culpa es de otro, cuando Dios le dice: Eva, ¿qué has hecho? No Eva Pilloan, Eva en el jardín del Edén. Eva, ¿qué has hecho? No, la serpiente me engañó, ¿verdad? O cuando le dice a Adán, ¿qué pasa? No, Eva, la mujer que me diste. Es fácil que en las tentaciones le queramos echar el muerto a otro, pero ¿qué dice aquí? Cada uno es tentado por su propia pasión, por su concupiscencia. Cuando somos tentados, lo somos por nuestras propias pasiones. Es cierto que la tentación tiene un componente externo, o sea, hay algo de fuera que podríamos llamar la tentación, ¿vale? Puede ser, pues, una imagen que veamos en la tele sugerente a nivel sexual. Puede ser un postre muy apetecible cuando sabemos que ya no tenemos que comer más. Puede ser una bebida que yo sé que no debo tomar porque si la tomo voy a acabar mal. O sea, hay algo externo, hay un elemento externo de la tentación. Pero, aunque esto es así, lo determinante en la tentación no está fuera de nosotros. Lo determinante está en nuestro interior. Ese estímulo externo lo que hace es despertar algo en nuestro corazón, pero que ya existe en nuestro corazón. Hace poco os decía, para mí ir a un buffet libre de verduras, pues no es ninguna tentación. ¿Por qué? Pues porque mi corazón no anhela verduras. Si va Eduardo se pondría las botas en un buffet de verduras, ¿verdad? ¿Qué pasa? La tentación lo que hace es despertar algo que ya está en nosotros, algo que ya hay en nuestro corazón. No es algo externo, es algo que ya existe en nuestro interior. Nuestro corazón, por naturaleza, está inclinado hacia el pecado. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, toda la humanidad nace inclinada hacia el pecado. No es que nazcamos neutros y el ambiente, las cosas nos inclinan al mal. No. Nacemos torcidos, nacemos desviados, nacemos inclinados hacia el mal. No todos hacia el mismo mal. Cada uno es tentado, dice aquí, por su propia pasión. Algunos tienen más problema con una cosa, otros con otra, pero lo importante es entender que el ser humano nace espiritualmente muerto e inclinado hacia el pecado. Ahora, esto no lo sacamos solo de este versículo, dice el mismo Jesús, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. O sea, Jesús mismo es el que nos da este análisis tan realista del corazón del ser humano por naturaleza. Así que cuando aparecen las tentaciones en nuestra vida, no echemos la culpa a Dios, no digamos, Dios me está enviando esta tentación. No pensemos que Dios es como el dueño de un hámster que se entretiene poniéndole pruebas o poniéndole problemas simplemente porque está aburrido. Tampoco queramos interpretar las tentaciones como una respuesta de parte de Dios, ¿no? Como eso de cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, ¿no? Dicen algunos. Bueno, si en la ventana hay pecado, esa ventana no la está abriendo Dios. Eso nos tiene que quedar muy claro. Si nos sentimos quizás solos y estamos deseando tener pareja y la única persona que nos hace caso no es creyente, no ama a Dios y nos sentimos tentados a iniciar una relación amorosa con esa persona. Podría alguien interpretar, como es el único que me hace caso, es la respuesta de Dios.
De ninguna manera. Si te falta dinero para llegar a fin de mes y a la persona que va delante en el autobús o caminando se le cae un billete de 500, dice, Señor, gracias por tu provisión. Eso no es la provisión de Dios. Si te lo encuentras y no sabes de quién es, pues bueno, eso puede ser la provisión. Pero si tú ves a quién se le está cayendo, eso es tentación, eso no es algo, no es una respuesta de parte de Dios. Igualmente, si a alguien te falta el respeto en público y tú sabes algo secreto de esa persona y sabes que si lo dices en ese momento la vas a dejar en ridículo y vas a quedar como el vencedor, que nadie piense que eso viene de parte de Dios. Eso es tentación que nace de nuestro propio corazón, de nuestro deseo, quizá pues eso, de no sentirnos solos, del sentimiento de querer quedar mejor que los demás, de nuestra propia pasión por nosotros mismos. ¿De dónde vienen entonces todos estos deseos? De nuestro interior, de nuestro corazón que todavía está lidiando con el viejo hombre. Así que cuando seamos tentados, no tratemos de racionalizar el por qué podría ser bueno que yo me deje seducir por esta tentación y caiga, o no tratemos de decir que ha sido Dios el que me lo ha puesto en bandeja, sino que cuando seamos tentados, mirémonos a nosotros mismos y reconozcamos nuestra propia debilidad. Reconozcamos nuestra tendencia pecaminosa, reconozcamos ante Dios que todavía tiene mucho trabajo que hacer en cada una de nuestras vidas. Cada tentación que sufrimos es una oportunidad que tenemos para crecer en humildad y en dependencia de Dios. Seguimos avanzando y llegamos a los últimos versículos que vamos a ver hoy. Y acabamos de ver que de Dios no vienen las tentaciones. Eso que nos quede claro a todos. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que viene de parte de Dios? Pues dice este versículo, todo lo verdaderamente bueno de nuestra vida. Si queremos perseverar en la prueba, recordemos de dónde viene todo lo que es bueno. Versículo 16 dice, amados hermanos míos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Bueno, esta pregunta es bastante fácil entonces. ¿De dónde viene todo lo bueno? De Dios mismo, de lo alto, del cielo, de ese Padre de las luces. Una tentación que puede surgir en nuestra vida es creer que lo bueno que tenemos en nuestra vida es porque nos lo hemos ganado. Que lo bueno que hay en nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro entorno, es porque nos lo merecemos, porque nos hemos esforzado mucho, porque hemos luchado, porque hemos madrugado, porque hemos sido fieles, etcétera, etcétera. Podemos estar tentados, incluso cuando estamos atravesando por pruebas, podemos pensar que el superar la prueba me hace merecedor de la recompensa que Dios me ha prometido. Lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Toda buena dádiva, todo don perfecto vienen de Dios. Él es el origen de todo lo bueno en tu vida. El origen de lo bueno, entonces, no somos nosotros mismos, no son nuestras altas capacidades de gestión económica, no son nuestras grandes dotes sociales, nuestra fuerza de voluntad o nuestra capacidad de esfuerzo. Dios las puede usar, todas estas cosas que he dicho, Dios las puede usar como agentes intermediarios que al final revierten en cosas buenas para nuestra vida, pero de ninguna manera toda esta lista que he dicho son el origen de las cosas buenas que tenemos. Debemos pensar en quién es el origen de estas dádivas y de estos regalos que recibimos.
Y también es importante notar y gozarnos en el apunte que ofrece el versículo 17. Decía, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, pero fijaos esta parte importante, en el cual o con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia. A veces nos gozamos en que yo no cambio, yo soy el que soy, siempre he sido así, no cambiaré. Vamos mal. Pero en cambio, que Dios no cambie es bueno. De hecho, un teólogo, ahora no recuerdo quién era, pero decía que la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Dios no cambie, es su atributo más importante. ¿Lo habéis planteado alguna vez? ¿Que Dios no cambie es lo más importante de Dios? Bueno, en parte tiene razón. ¿Por qué? Porque todos sus atributos, ¿no? Que Dios es bueno, que es fiel, que es misericordioso, es compasivo, no servirían de nada si Dios no fuera inmutable. Si hoy Dios es misericordioso, fiel, compasivo, pero quizá mañana no, ¿en qué podríamos confiar? ¿Tendríamos tranquilidad? ¿Verdad que no? Si Dios se levanta un día con el pie izquierdo, enfadado, caprichoso y nos quiere amargar la vida, ¿podríamos confiar en un Dios como ese? No, gracias a Dios que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él siempre será misericordioso, siempre será compasivo, siempre será como es. Así que no tenemos que temer que Dios se levante con el pie izquierdo, no tenemos que temer que Dios se aburra y nos quiera amargar la vida, para nada. Dios no cambia. Entonces, todo lo bueno que tienes viene de su parte y siempre Dios será el origen de tus bendiciones, porque Él no cambia. Y porque Él no cambia, entonces podemos descansar en que de su parte siempre recibiremos bendiciones. Nunca nos dará otra cosa que no sea algo bueno para nuestra vida. Claro, hay que tener en cuenta que esto que es bueno para nuestra vida no siempre nos gusta, ¿vale? Igual que una vacuna puede ser buena para nuestra vida, no nos gusta que nos pinchen, pues hay cosas que pasan en nuestras vidas que son buenas, pero que no siempre nos gustan. El pinchazo de una rueda, una enfermedad, un despido laboral. Hay cosas que nos pueden parecer malas, pero que desde la perspectiva de Dios, desde esa perspectiva celestial, son buenas, porque nos están conformando a la imagen de Jesús. Parece que los viernes siempre acabamos en Romanos 8:28, pero es que es así. A los que aman a Dios, todas, el mareo que has tenido esta mañana, la llamada importuna de quien sea de tu trabajo, todas las cosas ayudan a bien, porque todas estas cosas nos ayudan a ser más como Jesús. El último versículo nos deja con uno de los ejemplos más claros de que Dios es el origen de toda buena dádiva y todo don perfecto. Dice así: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. La palabra de Dios nos describe en Efesios como muertos en nuestros delitos y pecados, pero también nos recuerda que Dios fue el que nos ha dado la vida, que cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Él no nos ha abandonado, sino que del ejercicio de su voluntad, o sea, porque Él ha querido, como dice aquí, nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Nos ha hecho nacer por la predicación del Evangelio, por todo lo que está contenido en la Escritura, que por medio de su Espíritu ha dado fruto en nuestra vida y nos ha hecho nuevas criaturas. Pero es que no solo eso, dice además que nos ha hecho primicias de sus criaturas.
¿has pensado alguna vez que eres lo mejor de esta creación? No sé si cuando te ves al espejo dices, soy... Bueno, alguno quizá que tenga el ego muy subido, ¿no? Pero en general no nos damos cuenta de eso. Pero aquí dice que somos primicias de sus criaturas. En Cristo, en Jesús, hemos sido sentados en lugares celestiales. Hemos sido elevados a lugares donde no merecemos estar. Solo por su gracia, porque Dios es el origen de toda buena dádiva. Hemos sido sentados en esos lugares celestiales, hemos sido hechos primicias de sus criaturas, no porque lo merezcamos, no porque seamos mejores que nadie, sino solo por la gracia de Dios. Obviamente todo esto sería imposible para nosotros si no fuera porque, en última instancia, Dios del cielo envió la dádiva de todas las dádivas, el don más perfecto jamás imaginado. Dios envió a su Hijo Jesús, que murió en una cruz por todas aquellas veces que hemos cedido y seguimos cediendo a la tentación, pero que nos ha prometido que en su sangre, en su muerte y en su resurrección disfrutaremos del regalo de la vida eterna en su presencia. Sin duda ninguna, Dios es el origen de todo nuestro bien. Así que recordemos, entonces, para perseverar a través de los tiempos de prueba tenemos que mirar hacia adelante, hacia el fruto de la prueba, y recordemos también que Dios de ninguna manera es el origen de aquello que nos destruye, sino todo lo contrario. Dios es el origen de todo nuestro bien. Amén. Pues será una cosa lógica si respondemos al Señor. Entonces, algunas personas pueden, con oraciones cortas, pero con voz alta para que todos podamos escuchar y decir amén. Vamos a responder al Señor lo que hemos estado escuchando.